Blackwood House presenta. Fernanda, cada vez que abrimos este podcast ponemos algo que nos voló la cabeza y no puedo dejar de escuchar esto en mi cabeza. Huérfano de padre y madre, desde morro le tocó pensar, ropa heredada y usos lingotes los que se carga. El morro que vivió le dicen Voldemort, dejó su cicatriz en el marcada, mas no se deja tumbar por nada. A los dementores los trae de mascotas, del basilisco se hizo unas botas, dragones, sirenas, dolores y arañas grandotas. Siempre anda activado con toda su flota, su primer snitch la atrapó con la boca, hizo que el don tenebroso pagara su cuota. Y puro Wingardium Leviosa, viejo. Y es Leviosa, no Leviosa. Fernanda Rocha, esto me lo enseñaste muy por ahí de noviembre del año pasado. Y yo recuerdo que estaba sentado y de repente empezaste a reírte de una manera que a lo largo de ese año no te habías reído. Y dije, ¿qué? Y inmediatamente me lo compartiste y fue una cosa espectacular. Creo que fue el momento más feliz de algo superficial que vivimos en el año pasado. Y me pareció sensacional. Uno, la creatividad que tiene este ser humano de agarrar algo que es tremendamente hype, como los corridos tumbados, que ya dedicamos un episodio específico para hablar de lo que pensamos de los corridos tumbados, pero luego llevarlo a esta zona cultural y de dominio de cada una de las cosas que hace a través de la música que él edita. Es espectacular. Me encanta la frase que dice: a los dementores los trae de mascotas, del basilisco se hizo unas botas, hizo que el don tenebroso pagara su cuota. Es impresionante la creatividad expresada en este ser humano, poniendo lo demás solo en TikTok. Sí, además me da mucha risa. A mí lo que me gusta de estos fenómenos, que como que son esporádicos, pero que cuando ocurren las personas reaccionan o reaccionamos, en este caso, de maneras bien creativas también. O sea, a mí lo que más risa me dio cuando vi por primera vez el video fueron los comentarios. O sea, los comentarios hacían que murieras de risa porque eran divertidísimos, eran creativísimos. O sea, había como uno que decía, estamos bien Gryffindor. No. Hasta se me sale el moco de la risa. O sea, impresionante. El moco de la risa. Sí, o sea, exacto, porque como que a mí esta metanarrativa que hay en un meme es lo que siempre me ha parecido maravilloso de los memes, ¿no? Como para entender un meme no solo debes entender, en este caso, en este meme en particular, la connotación que hay en los corridos tumbados. O sea, debes tener un poquito de conocimiento sobre eso. No me refiero a la música y como la estructura técnica de la música. Que sino, sí, pero no. Exacto. Saber qué es un corrido tumbado o alguna vez haberte topado con un corrido tumbado, ¿no? ¿Y de qué van los corridos? O sea, el lenguaje que... El lenguaje, sí. Ajá, el lenguaje como de fierro pariente, o sea... exacto. Como, ¿no? O sea, esa frase que hizo que el don tenebroso pagara su cuota, o sea, tienen que saber que en el argot de los corridos tumbados, que nosotros ya analizamos y criticamos, ¿no? Hace una apología a todo el tema de la violencia ejercida por la cultura narco. Esa frase de hizo que el don tenebroso pagara su cuota habla de esa actividad que hace el narco al pagar la cuota cuando se hacen de un territorio. A cobrar la cuota, ¿no? Exacto. Entonces, el que agarres esa... O sea, hay una profundidad en la superficialidad de la frase que logra tejer de manera brutal en estos corridos tumbados para personajes fantásticos. Y luego viene la otra parte de la cultura de Harry Potter, ¿no? Que todo, o sea, si bien no necesitas ser como el más fan de Harry Potter, pues sí necesitas haber entendido qué es Harry Potter y ciertos personajes, ¿no? Sí, y las frases, ¿no? Y las frases, o sea, me gusta cuando dice, y es Leviosa, ¿no? O sea, como es muy interesante cómo logró poner y además hacerlo en menos de un minuto. O sea, todo es maravilloso. La mezcla de una cosa, llevar además la apología a un territorio más de risa, más como
amigable, ¿no? O sea, ya no haciendo alusión a la violencia per se, sino trasladando eso, como se dice, ¿no? Esa tragedia hacia la comedia. Exacto. Y luego mezclarlo con Harry Potter y luego hacerlo a tan poco tiempo. Luego la Hacer producción, la música, que sí. él hace todo, o sea, más allá de todo esto, su talento está brutal, ¿no? Y la gente le pide, me acuerdo que siempre le pide, súbelo a Spotify, o sea, como que la gente siempre Si la quiere gente más, le pide del tema que ya lo haga largo. ¿no? O sea, como que hace un track completo, un track hace de una canción completa, exacto. Lo cual me parece una Pero también no sé, creativa. o sea, yo creo que no sé, como su toque, no sé cómo decirlo. O sea, como su encanto. Es que sea corto. A lo mejor es que sea corto, ¿no? Yo no sé si fuese tan largo. Además, lo que eso implica, hacer una canción de 3 minutos o 2 minutos. Esto equivale a... O sea, yo siento placer cuando escucho la música de Sound 2 de Blur, que es una versión, un track súper corto, ¿te acuerdas? Y siempre es como, ¡ay! Debió haber durado más. Pero no, tenía que haber durado eso. Era la intensidad de ese instante, ¿no? Sí que se te queda un antojo de escuchar y escuchar y escuchar. Porque es genial. Cada frase está escrita desde el más puro instinto creativo, colisionado y mashopeado con la música. No, y además, ¿sabes qué me encanta? O sea, lo puedes escuchar y te da risa, pero verlo te da más risa. Porque como todas las escenas que él se toma, o sea, que atrás haya un marciano ahí, bueno, un extraterrestre, o sea, como cosas que parece que no tienen sentido, pero cobran sentido sí. cuando está cantando, el traje que usa, el sombrero, o sea, como que todo lo que está, es brutal, por sí. eso te digo, es una metanarrativa, porque es como, podríamos analizarlo y defragmentarlo capa por capa para decir, mira, aquí está esta escena y tal, ¿no? Es maravilloso, pero en su conjunto funciona. Por eso digo que son como esas cosas esporádicas que en las que colisionan un montón de cosas y que pareciera, o sea, si yo te lo digo, si te lo cuento, pues pareciera que eso no va a funcionar. O sea, si yo te digo, imagínate un video, de corridos tumbados y Harry Potter, tú dirías, güey, eso no va a funcionar, pero funciona. Sí, te diría, bienvenido a la demanda millonaria. Pero en él funciona. Y la verdad es que desde aquí mi reconocimiento total a El Güey Coyote. Ese es el nombre artístico dentro de esa red social llamada TikTok, de la cual no esperas nada, al menos yo no. Yo no tengo ya ni cuenta activa, ni instalación, ni nada. Pero estas son las cosas que hacen la bonita frase de para esto pago internet, ¿no? Sí. Es impresionante y con eso querimos arrancar esta edición de Hype de Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast, Airio finalizó el 2023 cerrando algunas oficinas. ¿Qué implicaciones tiene para el mundo del diseño y su legado de pensamiento de diseño? Vimos la película El Chico y la Garza, la serie Berlín, la película Sociedad de la Nieve y la serie Carol y el Fin del Mundo. Y en su conjunto nos dieron lecciones creativas brutales. Se las contamos todas. Les tenemos una técnica creativa de Michael Michalko. ¿Qué pasaría si resolvemos los problemas al revés? Y los queremos invitar a un curso gratuito de inteligencia artificial de Google y a comer unas pizzas y tomar chelas mientras aplicamos 2 técnicas creativas en Ciudad de México. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fer, quiero abrir Creative Talks Podcast poniendo algo duro en la mesa sobre temas de diseño. Y la primera aproximación tiene que ver con Airio. Airio es una compañía, para los que no lo sepan, de las más influyentes a lo largo de los últimos 15 o 20 años, que inclusive puso en la mesa el pensamiento de diseño como una de las aproximaciones que el mundo estaba requiriendo desde el punto de vista de innovación, creatividad, para pensar, replantear problemas, tanto de temas humanos como de compañías. Y a partir de ahí el mundo del diseño entró en una curva ascendente. No quiero hablar de popularidad, pero sí de visibilidad de lo que el diseño podría entregar para resolver problemas comunes o problemas complejos, tanto en compañías, personas o instituciones. A finales del año pasado, Fer, esta compañía hizo una reducción de su personal. Es decir,
muchos de los colaboradores de esta compañía dejaron de colaborar y cerraron algunas oficinas a lo largo del mundo, lo cual los detractores el tema del pensamiento del diseño comenzaron evidentemente a decir, este es el fin del design thinking o el pensamiento de diseño, porque la institución más importante o la compañía que representaba toda la ideología principal de esta primera corriente o esta primera generación de diseño, pues estaba ya dando un paso atrás, desacelerando su tamaño comercial. Y esto quiero poner en la mesa porque eso afecta evidentemente o tiene que ver con lo que tú y yo hacemos todos los días. Y quisiera aclarar 3 cosas. Primero, el pensamiento de diseño no es magia. No es algo que al aplicar o al entender con un canvas y llenar el canvas soluciona un problema. Requiere del máximo de información posible de todos los participantes en ese contexto de diseño que estás tratando de rediseñar, cambiar, alterar, modificar, mejorar, etc. Y requiere también de creatividad humana que conecte y logre ver los espacios de conexión o oportunidad para plantear hipótesis. No existe una sin la otra. Lo que hemos visto en la práctica profesional de diseño es que pareciera que el design thinking las compañías lo han adquirido como dame un pack de canvas que pueda utilizar de manera mágica y en términos de procesos pueda seguir para que se me ocurran ideas geniales y resolver problemas. Y eso no hace el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño le pone orden a una fuga brutal, explosiva de ideas creativas, de personas y humanos que no habían logrado procesar cómo es que generaban esas ideas, y el pensamiento de diseño le dio un poco de estructura para que la gente pudiera utilizarla como una base para resolver problemas. No es que el design thinking esté muerto, sino que el design thinking fue mal entendido y mal aplicado por personas que pensaron que podían implementar el design thinking en un canvas. Que justo, a ver, esto no es algo que pasó de la noche a la mañana. Me refiero como a esta aparente declive de IDEO, sino que como todas las cosas se fue cocinando con el tiempo. Y quiero nada más rápido, John, citar en 2018 ya IDEO estaba recibiendo más críticas que nunca. O sea, ya era como sobre su propia metodología, sobre que la metodología no era inclusiva, sobre que era un experimento fallido. Incluso hay quienes lo compararon con la sífilis, así de que este es un mal, ¿no? Y IDEO generalmente no responde a este tipo de críticas, como que siempre hace caso omiso, pero en 2018 pasó algo muy importante porque la revista Fast Company hace un festival que se llama Company Innovation Festival. Y ahí un escritor de como que la parte de diseño de Fast Company, que es Co-Design, que se llama Mark Wilson, pues entrevistó, ¿no? Como de... A ver, ya, o sea, en el festival como que lo entrevistó y en ese momento Michael Hendricks, que era el CEO de IDEO, pues se animó a hablar con él, o sea, como honestamente, bueno, y pongo honestamente entre comillas, porque igual no fue 100% honesto, pero bueno. Y ahí hablaban de qué es lo que estaba pasando y que si él creía que era necesario hacer una crítica al pensamiento de diseño. Y entonces él respondió que sí, que había que hacer una crítica como se hace una crítica a cualquier otra estrategia de diseño. Y él hablaba de muchos ejemplos pobres de pensamiento de diseño y hablaba sobre algo que llamó el teatro de la innovación. O sea, que para él muchas empresas, sobre todo, habían malentendido y como que creían, como tú decías, como que con Sharpies y Post-its iban a solucionar las cosas, pero que había, pues hacía falta implementarlo y cambiar y etcétera, ¿no? Pero eso a mí me pareció muy paradójico, sobre todo porque el año pasado, a inicios del año pasado, en febrero del 2023, Rebecca Ackerman, que es una mujer que escribe en el MIT Technology Review, escribió un artículo que para mí fue una estocada de las más fuertes que vi contra IDEO, y no porque fuera con esa intención, sino creo que fue un artículo súper honesto en donde hablaba de otra persona que es Kylie Comfort, que
había estado en contacto con IDEO, no directamente, sino porque todas las cosas que IDEO no lograba hacer bien o terminaba mal con sus clientes, le llamaban a Kylie para que ella lo solucionara. Entonces ella cuenta su historia de cómo fue y pone algunos ejemplos de IDEO tomando proyectos. Por ejemplo, habla de una escuela para la cual hicieron todo un tema de rediseño y todo eso. Y cuando ella se dio cuenta que no habían hablado con ni los estudiantes ni los profesores, solo con las autoridades de la escuela, pues ella dijo, güey, pues eso no es el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño habla sobre cómo pones al centro a las personas que son usuarios de eso, en este caso de la escuela, que son los estudiantes y los profesores, ¿no? E incluso los padres de familia. Entonces, cuando ella se dio cuenta de eso, pues empezó como para mí a buscar, porque yo soy como que encuentro un hilo y empiezo a rascar, y ahí es donde me di cuenta no solamente de esto, sino de otros casos en donde IDEO había hecho las cosas bastante mal y que incluso dentro de IDEO estaban surgiendo problemas de discriminación, de violencia de género, etcétera. Entonces dejaron de ser congruentes con lo que ellos estaban proponiendo. Hay una cosa interesante que traigo de un libro que se llama Contra la Creatividad, ¿no? Ya lo reseñaremos en Bookshake, por cierto, de los contenidos paga que están en esta comunidad. Pero lo que planteaba en ese libro, y es no solamente le pasa al mundo de la creatividad, sino le pasa al de diseño, al de la gastronomía, a la arquitectura, a todas las actividades humanas profesionales en este planeta, se corrompen ante lo exquisito que resulta trabajar para quien te paga. Y ese quien te paga no está abierto a la crítica o al hacer el ejercicio completo de la práctica. Por ejemplo, si en este caso, si hubiera caído, por ejemplo, en Blackboard el proyecto, y una escuela que está buscando un rediseño por completo no nos permite jugar con sus alumnos y maestros, en ese momento tú y yo nos paramos de la mesa y le decimos, se acabó tu proyecto, no va a llegar a nada, porque ellos son el foco. Ellos, sí, pero ¿quién paga el servicio? Los padres de familia. Ok, están considerados, pero debe de partir de quien se sienta en el aula y de quien da el contenido en el aula. Y no necesariamente los dueños de esas compañías están dispuestos a abrir por completo el fenómeno a analizar, porque no quieren tomar las decisiones difíciles, solo están tomando las decisiones obvias económicas, que son medidas que pueden funcionar en un cortísimo plazo, sí, es pero como no resuelve. Un maquillaje. Es un maquillaje y que requiere entonces que estés constantemente corrigiendo lo que no se va a corregir. Solo estás dándole un poquito de suero y de vida a algo que ya está enfermo. Y esa práctica profesional del mundo del diseño, quien dice a esos clientes, está bien, hago lo que tú me digas, tú me vas a enseñar cómo hacerlo a cambio de mi cheque para cobrarte el proyecto, es lo que tiene perdido a toda la industria humana, no solo del diseño. Hablo de la ciencia, hablo de la arquitectura, los que construyen edificios. Esta condescendencia y complacencia de al final rendirte y decir, bueno, pues como tú dices, esto me paga las cuentas. Exacto. Y ya mejor le voy a decir al cliente que sí y le voy a dar la razón. Y que la conciencia se la quede ese cliente si un día se les cae el edificio o si un día cierra la escuela, ¿no? Exacto. Esa es como la complacencia que estamos metidos todos en el sistema económico. Pero nosotros que llevamos en vivo y que todos los días parte del pensamiento de diseño, que ojo, no es el único, nosotros jugamos con muchas aproximaciones, pensamiento de diseño, pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, o sea, creo que no hay una respuesta completa para el fenómeno a analizar, si no hay aproximaciones que te dan herramientas para ver la fotografía completa. Y eso es algo que también IDEO nunca lo dijo con claridad, de oigan, si hay esta fluctuancia de otras disciplinas y otros pensamientos, esto vive dentro. Ellos quisieron como que poner la bandera, ponerle un brand y que nadie más tocara esa actividad, y cada vez que pasaba el tiempo se volvían un poco incongruentes con la práctica que ellos habían llevado al mundo. Yo, a nivel personal y profesional, yo sí creo que el pensamiento de diseño es vital, nunca va a terminar de ser la respuesta completa, pero sí lo considero como un punto de partida o una aproximación súper necesaria para la resolución de un problema y para la creación de hipótesis de resolución de problemas.
Sí, y además, o sea, creo que al final del día, en donde, y lo hemos dicho en otros episodios, en donde el pensamiento de diseño se quedó corto, es en el humanocentrismo, ¿no? Donde Exacto. decir, bueno, vamos a diseñar pensando en el humano al centro, y dejó de lado la vida, el planeta y todos los seres vivos que hay. Y creo que eso es una cosa en la que falló. Y pues para eso están otras herramientas, como tú bien mencionabas, otro tipo de abordajes y mapas mentales o conceptos mentales, que son el pensamiento sistémico, que ahí sí abarca pues el funcionamiento total de un sistema, ¿no? Entonces, al final del día creo que esto que está pasando hoy, no solo con IDEO, sino con un montón de compañías que se dedican a la consultoría per se del diseño, quiere decir que hay una... A mí me da gusto, no en el sentido de que, qué bueno que les esté pasando, sino en decir que entonces eso significa que la conversación se está elevando, que las personas también se están dando cuenta que ya no es suficiente y llenar post-its y hacer cosas, sino que ya hay un siguiente paso, una necesidad en un mundo tan complejo de proponer soluciones igual de complejas, ¿no? Y que tiene que ver con pura y absoluta creatividad e innovación humana. Y algo que yo pongo en la mesa también es que basta con ver a la compañía más importante del planeta el día de hoy, Apple, la que tiene mayor valor en la economía humana actual, es una compañía basada en diseño. Entonces, no puedo decir que la caída de IDEO o esta reducción de IDEO es una crisis al mundo del diseño. A mí me parece una corrección a lo que ellos no querían corregir. Y además, no significa tener 40 sucursales en el mundo para ser importante. O sea, a veces basta con ser una con 10 personas o 2 para provocar y compartir el valor que necesitas compartir en el mundo. No tener esos edificios que el mundo capital nos decía de ¿en dónde está tu corporativo? ¿No? Porque esas conversaciones las hemos tenido con marcas que nos quieren contratar, pero no lo hacen porque no tenemos un HQ, ¿no? Un headquarter. Y es como de esas reglas nosotros ni siquiera las tenemos en la mente. Sí, porque además, o sea, no significa que 2 personas generen las soluciones. Significa que esas personas son capaces de colaborar con otros tantos en diferentes ecosistemas, con diferentes disciplinas, que creo que eso también es el pensamiento de diseño. No solamente decir, a ver, yo como diseñador que estoy aquí en un atril casi de como de tocado por las musas, voy a decirte qué hacer. Al contrario, que creo que eso es algo en donde el pensamiento de diseño, como se explicó, falló. Claro. Porque no te explicaron o no fueron como tan contundentes en explicar que el pensamiento de diseño era ponerte como un facilitador, no convertirte en un dios intocable que tenía toda la razón y toda la verdad. 100%. Entonces creo que también allí está evolucionando el diseño. Me queda claro. Yo veo hoy mucho, sobre todo en 2023, y esto va a estar por supuesto en el reporte de tendencias, hablando de nuevos conceptos como el diseño decolonial, la investigación decolonial, el cómo las personas que siempre han sido las observadas dicen, a ver, porque yo siempre soy el que está siendo investigado, ¿no? Y hay una retoma de poder, de colonización del diseño que me parece totalmente necesaria. Sí. Y además, Fer, ya hay maduración de distintas áreas de diseño, como el diseño de producto, diseño digital, diseño de inteligencia artificial, diseño de realidad aumentada, realidad virtual, y ahora con este concepto de espacial que está trayendo Apple al Spatial Design, que también está abriendo esa discusión, y finalmente diseño de servicios. Es decir, el concepto como diseño no ha hecho más que comenzar. O sea, es una disciplina que está en una etapa larvaria, en pañales, tratando de dar sus baby steps para aportar valor a la humanidad. Y a mí me parece que la foto que estamos viendo ahora de la caída de IDEO, uno de los íconos del pensamiento de diseño, no es más que, como tú dices, una corrección. Y ojo, porque mira, mientras estamos hablando, hoy nos levantamos con que el 10% de la planta humana creativa de Duolingo, de Duolingo y de la parte de traducciones, fue sustituida por temas de inteligencia artificial. Ojo, Twitch también despide el 35% de su plantilla. Google despide a miles de empleados y reestructura los equipos de Pixel, Nest, Fitbit y realidad aumentada. Y Amazon despide a cientos de empleados de Prime Video y MGM. O sea, el tema es la situación económica en la que está parado el mundo hoy
y que obliga a que los equipos se vuelvan más eficientes. Y que la gran mayoría de estos equipos están empezando a voltear a ver la inteligencia artificial como sustitución, lo cual trae un tema mucho más profundo, que es este error de sustitución y no de colaboración real humana, lo cual es un tema que podemos discutir en otro lugar, pero la gran conclusión de este primer aproximación, y se puede colocar, por ejemplo, lo que InVision, esta plataforma que yo amo y que me encanta colaborativamente hablando, como fue, manda un correo electrónico de que la verdad... de despedida. Sí, este es el último año que va a vivir InVision. No pudieron competir, le ganó plataformas como Miro, que también es un InVision muy parecido, pero en la competencia tuvieron una capacidad creativa de reacción muchísimo más rápida y efectiva, y Miro se convirtió en la plataforma. Así que InVision también se va a despedir este 2024 de la escena digital, de la escena creativa y de diseño, cuando InVision en verdad había puesto un estándar de colaboración en línea que nunca antes habíamos visto. En síntesis, esto se trata, como el mismo diseño, de todo el tiempo estar replanteándonos mejoras, criticándonos constantemente, buscando la eficiencia en términos de uso, de experiencia, y no solamente en la parte económica. Y creo que, Fer, ahí es donde se está como leyendo mal qué le está pasando al diseño en este momento. Y también creo que así como se trata de cambio y adaptación, también se trata de entender las permanencias. Es decir, también siento que el pensamiento diseño nos hizo creer que todo lo teníamos que destruir y reconstruir, y no, claro, hay cosas que sí necesitan evolucionar, que volverse mucho más adaptables, resilientes al cambio, pero hay otras cosas que ya funcionaban desde hace miles de años, de las cuales no hemos terminado de aprender. Y creo que eso también falló el diseño, como que el diseño era siempre empezar de cero y siempre todo reconstruirlo, y cuando tenemos comunidades, por ejemplo en Latinoamérica, tenemos todo este conocimiento de la cultura prehispánica, del manejo de la herbolaria, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que ya estaban ahí antes del diseño como hoy lo conocemos, y que creo que el diseño como que las obstruyó, las hizo a un lado, en lugar de incorporarlas como parte del aprendizaje y de todo este conocimiento que ya hemos generado anteriormente. Y Fer, solo recordándolo para terminar con este bloque, tú y yo, cada vez que nos sentamos con un grupo que está explorando estos temas, o damos una conferencia o lo llevamos al mundo de la academia, este radar de 4 ejes donde está el pensamiento de diseño, el pensamiento de la ciencia, el pensamiento de la ingeniería y el pensamiento del arte. Entonces, cuando sumas esas 4, te das cuenta que la intersección entre ellas, la manera en cómo se hablan y comparten, pueden darnos una fotografía de actividad que la humanidad, la verdad, estaba siendo demasiado separatista entre cada una de las áreas de especialidad humana, y la ciencia no se hablaba tanto con la parte creativa o de diseño o artística, pero poquitos los ingenieros se aproximaban al arte, y de repente ahora te das cuenta que son 4 aproximaciones de la actividad humana que son necesarias para poderlas colaborar, converger, para encontrar nuevas cosas. Y creo que esa manera de entender al mundo te puede dar una lectura mucho más interesante que verla solo por separado, solo el diseño por separado, solo la arquitectura por separado, la ciencia por separado, y te das cuenta que es un conjunto de interacciones que van alimentándose una con la otra para crear un todo, y eso me gusta más, esa convergencia que está ocurriendo. Que de hecho, solo para dejarlo en la mesa, esto de lo que estás hablando es algo que creó Neri Oxman, que se llama el Círculo de Krebs de la Creatividad, que vale la pena mencionar que está inspirado en el ciclo de Krebs, que es un ciclo bioquímico que nos habla justamente de la respiración celular, las reacciones químicas y la interrelación en las rutas metabólicas. Entonces, eso trasladado al mundo de la creatividad es como esta integración, pues es un ciclo, es un constante retroalimentación. No es que los científicos tengan toda la verdad o los artistas tengan toda la verdad, sino la retroalimentación entre ese sistema. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, también debo de confesar, yo todavía tengo los ciclos, las manifestaciones de la influenza. A ti y a mí nos dio influenza, a mí me tumbó, todavía sigo, a pesar de que estoy medicado, pues no he logrado salir adelante, pero eso provocó que paráramos casi 5 días.
Y en ese parar 5 días vimos muchísimos contenidos, que ahorita vamos a platicar de ellos, pero quiero recomendarles uno en particular antes de pasar al análisis de todos los demás contenidos. Esto es un proyecto de la BBC Sounds, en donde hay un show dentro de ahí, de ese canal de YouTube, que se llama Dua Lipa at Your Service. Y es de, ¿cómo? ¿Dua Lipa? ¿Dua Lipa? ¿Dua Lipa la que conocemos? Pues sí, Dua Lipa. En verdad, yo nunca pensé, o sea, la faceta de ser humano introspectivo, analítico, creativo, crítica, ¿no? De Dua Lipa, sentada en el sillón de su casa, entrevistando a personas interesantes, entre ellas el CEO de Apple. O sea, ¿cuántas entrevistas ha dado Tim Cook a lo largo de toda su carrera? Solo le ha dado a varios. A Wire le ha dado uno, a GQ le ha dado por ahí de repente en algún punto para hablar de un producto, pero una entrevista introspectiva muy pocas veces. Y sí ocurre en este. Es una entrevista que me encantó. Explora la parte personal de la figura de Tim y de cómo fue ocurriendo el que sea uno de los CEO gays que se manifestó abiertamente en una industria que no tenía una puerta para ellos. ¿Qué significa el diseño desde el punto de vista de él versus lo que estaba pasando con Steve Jobs? ¿Cómo fue llevando la responsabilidad de la compañía hasta ahora? El lanzamiento más duro, que es estas gafas que están a punto de lanzar en febrero ya en temas comerciales, y esta inauguración del cómputo espacial. Todo esto en una charla que pareciera que estás sentado platicando con un amigo. La verdad es que me atrapó. Esto está disponible en YouTube. Búsquenlo como Dua Lipa at Your Service o pongan Dua Lipa entrevista a Tim Cook. La verdad es que son casi 40 minutos, si no me equivoco, de duración, que van a ser tremendamente importantes, en donde retrata qué está pasando con la compañía más valiosa en este momento en el mundo, qué pasa con el pensamiento de diseño, que estábamos hablando justo al inicio del podcast, y hacia dónde se está moviendo. E inclusive hubo una pregunta muy crítica sobre el uso de la tecnología. Dua Lipa pone en la mesa de, oye, ¿no te parece que está siendo excesivo la atención que estamos teniendo como humanos a las pantallas? Y por esto de cara al salto que ahora está dando con el cómputo espacial, y siguiendo ese orden de ideas, está de acuerdo. O sea, Tim Cook sí está de acuerdo. Creo que el uso de la plataforma o los contenidos que tenemos hoy en línea es algo que tenemos que criticar como humanidad, y nosotros como compañía tratar de dirigirlos a esfuerzos donde, en lugar de estar metidos en un tema de consumo, estén metidos en un tema de creación y exploración personal. Me gusta la postura política que tiene Tim y un poco de la congruencia que está teniendo con Apple. Sin embargo, queda mucho que ver en esta inauguración de esta nueva era de cómputo. Es una entrevista que vale la pena ver, Fer. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y como les decía, tuvimos bastante tiempo para ver algunos contenidos que no habíamos tenido oportunidad de verlos. Fuimos al cine, fuimos a ver El Chico y la Garza. Brutal ver a Miyazaki de nuevo en esta entrega, sabiendo de cierto, Fer, que tú y yo nos íbamos a exponer a una película que iba a ser muy autobiográfica y que finalmente vimos. También vimos Esos en la Casa, Berlín, esta parte extendida de La Casa de Papel, viendo un poco de la vida pasada de este personaje elegante, magnífico de Berlín. Vimos La Sociedad de la Nieve, la cual no nos hizo dormir bien esa noche que nosotros vimos. Y finalmente una animación, una serie animada que se llama Carol y el Fin del Mundo. Estos cuatro contenidos empezaron a converger. Pero antes de llegar a hablar de la convergencia, hablemos de cada uno de ellos y luego pasemos a qué significó en esa dialéctica entre todas estas películas, qué significó creativamente para nosotros. Y nada más hacer una aclaración dijiste, nos dio influenza y luego fuimos al cine. Es como, no pasó en ese orden. O sea, esto pasó antes de que nos diera influenza, y por eso es que después, cuando nos dio influenza, ya el resto de contenidos los vimos en casa. Solo quería hacer, porque no crean que andamos ahí desperdigando el virus, como dice. El virus, sí, no somos esas personas, pero sí en la suma de todos los contenidos que vimos, sí hay una conversación. Primero, Fer, antes de pasar a qué significó para nosotros, ¿qué te pareció cada una de ellas, El Chico y la Garza? Me parece hermoso, me parece como qué bueno que salió tantito de su retiro, ¿no? Para darnos este regalo.
híjole, me parece de todas, no he visto, ojo, y aquí lo digo, porque no he visto todas las películas de Miyazaki, o sea, me faltan todavía unas 4 o 5 por ver, pero de todas las que yo he visto, esta me parece una obra maestra. O sea, es profunda, es imaginativa, es muy onírica. O sea, de pronto se te olvida que estás viendo algo y parece que estás soñando algo. No sé, tiene como muchos matices y muchas lecturas. Me llega en un momento muy particular de la vida. Como que a lo mejor estoy sobreentendiendo muchas cosas y tratando de reflexionar sobre otras. Es una película que me llevó mucho a mí en lo particular hacia adentro, hacia mí, hacia lo que implica estar aquí, lo que implica envejecer, lo que implica dejar un legado, lo que implica construir algo. No sé, como que me parece simplemente hermosa y por supuesto, como te lo dije desde que empezó la película, pues sí me hace un recorrido, un llamado en el fondo a la Divina Comedia, ¿no? Y qué es el infierno y a qué le tememos y a qué le llamamos el infierno y cuáles serían nuestros propios círculos del infierno. O sea, como que hay muchas cosas ahí en el subtexto que no sé si efectivamente fueron creadas con esa intención, pero para mí como espectadora, pues eso es lo que me da a entender la película y no sé, me parece brutal. A mí, yo no puedo declarar que soy fan del estudio Ghibli, pero queda muy claro que cuando ves su animación, su narrativa, su música, los personajes, dices, estudio Ghibli, ¿no? O sea, el sello del estudio no lo puedes confundir con cualquier otra cosa, es tremendamente claro. Ver las conexiones narrativas que hay con el resto de películas, o sea, para mí superar la emoción que sentí cuando vi El viaje de Chihiro ha sido todavía muy difícil de reemplazar. Mi segunda es El castillo vagabundo, mi tercera es esta, El chico y la garza, por todo lo que ocurre, por todo lo que significa y en el momento donde está. Pero sí es un viaje, ve, compra tu ticket de cine, siéntate, llévate una libretita, porque seguramente vas a querer hacer anotaciones a cosas que te checan, que dices, ok, mensaje recibido. Porque una cosa que tú y yo hacemos siempre, Fer, cada vez que vamos a ver o nos exponemos con un contenido, siempre nos preguntamos, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Qué me está queriendo decir? Y hablo lo mismo con ver una película, como escuchar una canción o leer un libro o conocer a una persona. Siempre nos preguntamos el ¿por qué? ¿No? ¿Por qué toda esta serie de acontecimientos están hablando de esta temática? ¿Qué necesito aprender? Y esto es en el viaje, en todo el viaje que hay en El chico y la garza. Todo el tiempo te lo estás preguntando, al menos yo, y es muy evidente las conexiones. Ahorita vamos a hablar de esas conexiones. Pero sí creo que sumarte a esta película, verla en el cine, es un evento. O sea, si bien no se puede comparar con lo que fue el evento Barbie, ¿no? Es un evento. Claro, es otro tema. Este es otro evento. O sea, no te lo puedes perder porque muy pocas personas, de hecho, yo no había visto una película del estudio en el cine. Todo el tiempo la vi en el home video. Nunca tuve oportunidad de verla de cine. Esta es la primera que veo de cine. Órale. Y justo antes de verla te decía, oye, ¿y si nos aventamos todo lo del estudio? Y dijimos, no, espera, quería ir virgen, ¿no? Era como, si nunca has visto nada del estudio en el cine, no te lo puedes dejar. O sea, es como, cómprate el ticket ya, o sea, ahorita, ve, porque no sé cuánto va a durar en el cine comercial. No dura tanto este tipo de manifestaciones artísticas. Creo que sí, vete a sentar, disfrútalo con toda tu intensidad y luego te haces todas las preguntas que vas a escuchar en este podcast. La segunda, Fer, Berlín, La Casa de Papel, Netflix. Híjole, creo que es un personaje bastante entrañable. O sea, es de esas series como de que sabes que está mal. O sea, robar bancos está muy mal. Robar en general está mal. Pero lo que hay en el fondo, ¿no? Y creo que esto, más que un tributo a Berlín, para mí es un tributo al amor. O sea, eso. ¿Qué significa amar? En todas sus versiones, ¿no? En su versión tóxica, en su versión libre, en su versión madura, en su versión responsable, subversiva, ¿no? O sea, como que cómo es el amor, esta fuerza, esta emoción, esta pasión, y que a veces es incontrolable o indomable y que te rindes ante sus atributos, y otras veces, y las consecuencias que eso tiene también, ¿no? Y hacerse cargo de las consecuencias que eso tiene
también habla de eso. O sea, a mí como que yo me fui más por esa onda. O sea, me gusta el actor. Siento que el actor es Berlín. O sea, siento que él nunca deja de ser Berlín. Porque lo entrevistaron para, no me acuerdo si era Vogue o GQ, y todas las respuestas que dijo es como, güey, eso es lo que haces en tu personaje, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que me parece encantador, porque yo ya llegué a esa edad donde me gustan los hombres de esa edad, ¿no? O sea, como que dices, claro, ¿quién no quiere? Es como el Casanova, el tono. Pero más allá de todo eso y del constructo del personaje, me gusta muchísimo cómo hablan del amor, o sea, que sí, o sea, te identificas porque pues has estado enamorado, has sido a lo mejor un mal amante en el sentido de no respetar a la otra persona, ¿no? O sea, como que te puedes poner muchos de los papeles que están ahí y es divertido. Y con la emoción de la fórmula que funciona en La Casa de Papel, o sea, claro. te envuelve. A mí me pasó igual, creo que es una oda al amor en todas sus versiones. Él como personaje me encanta, o sea, es como... No es, sí, no es, como su hedonismo, ¿no? Sí, no es mi ideal, pero por ejemplo la selección de Castillo donde va y se queda a dormir y desayuna, las bebidas. Entonces, por eso te digo, es esa parte hedónica donde el placer del ser y del placer estar, del ser, ¿no? Es una manifestación del placer de ser, pero de forma irresponsable, ¿no? Lo cual es interesante y como entretenimiento está bien, pero el signo llamado amor fue como a remarcar. La siguiente, Sociedad de la Nieve. Híjole, no, acá otra emoción extrema, ¿no? Que el amor lo es, y acá es el amor en otra manifestación, literal, dar la vida por los demás. Como a mí me gusta que se llame así, o sea, estuve investigando y todo y sé que se llama así porque ya hubo un libro previo, hay una comunidad, hay un blog que se llama así, entonces, pero a mí me encanta el nombre porque habla de qué nos hace una sociedad. O sea, para mí es muy profundo porque es cómo nos comportamos en otros contextos, quiénes somos en otro lado, quiénes somos cuando nadie nos ve, y también cómo nos organizamos en ciertas situaciones, cómo se rompen las estructuras y se reconstruyen en otras nuevas, el instinto de supervivencia. Yo siempre me he preguntado en este tipo de historias que son catastróficas, que son abrumadoras, me he preguntado de dónde saca fuerza esa persona para poder seguir adelante. O sea, yo a veces me pongo como hipotéticamente o especulo sobre eso y no sé si me siento capaz de sobreponerme a algo así, ¿sabes? Me parece algo muy duro todo lo que tuvieron que vivir. Conocí a la historia, conocí la película previa a la cual le fue muy mal y justo es por el tema del diseño de lo que hablábamos. En esta ocasión el director se toma el tiempo, o sea, conoce la historia por ahí de los 2009, 2010, se clava con eso y empieza a hacer una investigación ardua, que es lo que hace un gran trabajo de una película de estas características que está más cercana a un documental, ¿no? Respeta a todas las personas que estuvieron involucradas, a su memoria, a quienes le sobreviven, a quienes sobrevivieron en el accidente, pero te habla de eso, de bajo ciertas condiciones en quién te convertirías. También a mí me hizo cuestionarme, y te lo decía todavía hoy por la mañana, es como, ¿yo qué haría en esta situación? O sea, ¿cuál sería mi rol? ¿Cuáles de las cosas que hoy sé hacer funcionarían en ese mundo natural? Y a veces es como duro darte cuenta de, claro, o sea, güey, ¿de qué me sirve diseñar páginas web en ese lugar? O sea, no sirve esa habilidad, no funciona ahí en ese mundo. Y también me hace pensar en lo magnánimo que es nuestra naturaleza, en lo abrumadora, en lo monstruosa que es en muchos aspectos y en cómo nos vemos como una hormiguita. Las tomas me encantan porque te hace sentir como esa insignificancia que a veces se nos olvida que tenemos, ¿no? Me da una muestra de humildad, de veis, no eres lo que crees que eres, no eres lo que haces. ¿No te parece que de todos los contenidos de desastre que hemos consumido de Hollywood y de los contenidos audiovisuales, este es uno de los top? O sea, justo por esa humildad que tiene ante el desastre, por dejarnos ver esa humanidad reaccionando ante esta potencia llamada naturaleza, que basta de elementos simples como temperatura y altitud para poner en jaque a todo lo que es ser humano o cualquier estado de vida que viva en esa condición. Me parece
formidable, y también la manera en cómo está retratada, Fer, como tú mencionas, estas dimensiones, magnitudes y contextos que nos ponen en total perspectiva dónde estaba el humano frente al monstruo natural donde estaban metidos. Wow, ¿no? Es como de, güey, ni siquiera se ven. O sea, en el plano de alto no se ven. Por eso no los vieron, ¿no? Sí. Es impresionante. Y hoy en la mañana, justo cuando te levantaste en la mañana, te levantaste con introspecciones que ahorita vamos a platicar, pero sí te cambia. Esta película la sientes, la vives, la sufres, volteas a ver a la persona que amas y dices, te tengo aquí, güey. O sea, no estamos enterrados en la nieve. Es brutal. Y finalmente la última, Carol y el fin del mundo. Uf, es que siento que la animación está en un punto que al menos yo nunca había visto. O sea, la animación siempre ha jugado un rol importante en la industria del cine, del entretenimiento, pero creo que ahorita la animación está, no sé si en su clímax, pero está en un momento importantísimo. O sea, hemos visto The Scavengers, que por fin la vimos, todavía no acabamos, faltan un par de episodios. Es brutal. O sea. Que es brutal y tienes otro tipo de animación como es esta, pero también es brutal. Y siempre he pensado, o sea, trasladándolo al mundo como muy banal, digo, ¿cómo estos dibujitos, con todo respeto, ¿no? Porque sé que el trabajo que implica, pero ¿cómo estos dibujitos pueden hacerme sentir esto? O sea, como algo que parece sutil, como una animación y que dices, ay, no pasa nada, de repente te entierra unos cuchillos que dices, wow, ¿por qué estoy sintiéndome así? Y esta es una de esas animaciones, ¿no? Que sutilmente se va construyendo, y a mí algo que me encanta y que agradezco que no solo las animaciones, sino cualquier contenido narrativo haga, enfocarse en las cosas comunes, en las cosas mundanas. Aprecio muchísimo, porque siempre es como que la espectacularidad de la vida, ¿no? O sea, que está bien, pero las cosas mundanas a mí me fascinan, porque es lo que hace realmente la vida, y esta serie va de eso, ¿no? De cómo algo... mundanamente simple. Sí, simple, pero por ser tan mundana en ese aspecto, por eso te puedes identificar con cada cosa. O sea, hubo un momento que hasta cuando se pone sus sandalitas, hasta con eso me identifiqué, claro, ¿no? Con esas tomas y esas sutilezas que parecen nimiedades, pero que en la construcción de la historia forman parte crucial de cada cosa. Es precioso. El personaje de Carol me encanta, porque no es este personaje extraordinario que tiene poderes, que tiene un ímpetu, que es exitoso, o lo que nosotros en el sistema capital consideramos exitoso, ¿no? Sino es alguien que podría pasar como alguien mediocre, como alguien promedio, como alguien que no tiene sueños, que no tiene aspiraciones y que se preocupa porque no las tiene, y que de repente se vuelve la heroína de su propia historia y de la historia con las que quienes comparte. Eso me parece brutal. A mí también. Solo para ponerlo, y con esto vamos a cerrar este bloque, es la historia parte de un inminente apocalipsis. Se nos viene como un planeta o Kepler, un asteroide, ¿no? Kepler. Y tú lo ves, o sea, ya no ves la estrellita, ya lo ves sí, ahí. Cuando ves el firmamento, ves hacia el cielo, pues ves cómo viene hacia ti, ¿no? Y cada episodio, si no me equivoco, son 10 episodios que se van como el agua, o sea, lo ves en un día. Cada episodio se va acercando más este objeto. Entonces la sociedad reacciona. Ya no te voy a explicar cómo reacciona. No es la historia apocalíptica de ciencia ficción que estamos acostumbrados en Hollywood. Es una aproximación humana que inclusive es ilógica, pero está ocurriendo. Y eso que está ocurriendo explica mucho de los acontecimientos que pasan en esos 11 capítulos. Es que justo mencionaste la palabra clave, es ilógica, y eso es la humanidad. O sea, la humanidad somos súper ilógicos. Hay cosas que hacemos que no tienen sentido. Hay cosas que reaccionamos que decimos, o sea, como que si tú lo ves como si fueras un agente externo, pensarías, ¿por qué hacen esto? ¿No? Pero lo hacemos. Y esa es la clave para mí de esta historia. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Si estás escuchando Creative Talks Podcast en la versión gratuita, normal, donde publicamos semana a semana,
hasta aquí llegamos. Pero si estás suscrito a Patreon, vamos a platicar de lo que significó creativamente estos 4 filmes, además de una herramienta creativa y 2 invitaciones. Una para un grupo para aprender inteligencia artificial con Google y otra para reunirnos en la Ciudad de México a finales de este mes, enero, para comer pizzas, tomarnos unas cervezas y diseñar con 2 herramientas creativas. Primero un Vision Board y el framework del Flow. Así que esas invitaciones van a ocurrir justo en la versión de paga de Patreon. Gracias por llegar hasta acá en Creative Talks Podcast. Para todos ustedes, el FBS van a recibir noticias en los siguientes días. Ya ¡Qué emoción! Llegamos al final, Fer. Ya lo construimos, ya está armado. ¡Wow! Pero tienen que saber una cosa. Son entradas muy limitadas. Es decir, hay pocos lugares. Ya vamos a dar a conocer cómo obtenerlas y vas a tener que seleccionar cuáles son los tracks que te interesan o el track que te interesa para darle oportunidad a personas que sí están interesadas en otros tracks de entrar en el espacio. Ya les contaremos todo eso, pero el FBS es increíble, se nos viene 28 y 29 de febrero. Es increíble ese día del año bisiesto, ese día adicional en la línea del tiempo, cómo lo utilizamos para explorar futuros. Así que el FBS viene. Y viene en el Centro de Cultura Digital. ¡Uah! Fer acaba de poner ahorita mismo una gran noticia. Sí, el Centro de Cultura Digital es el lugar donde la línea del espacio-tiempo va a colisionar y crear un vórtex para explorar esos futuros. Fer, con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Y como decimos en cada edición, Nos vemos en el futuro. y si quieres escuchar más, ve a Patreon. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó